Llega tu amiga, triste, devastada, te cuenta qué es lo que le pasó. Y tú te quedas en shock sin saber qué hacer. Eso nos pasó hasta que entendimos que a veces la mejor forma de ayudar es no haciendo nada. Simplemente estar ahí para ella. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y hoy vamos a hablar de cómo reaccionar cuando una de tus amigas la está pasando mal. Fanny, fíjate que tengo una situación ahorita con una de mis amigas muy cercana. Ella la pasó muy mal anteriormente y ahorita las decisiones que está tomando, de verdad, no, mira. Suena raro, pero no me gusta. Siento que es como si ella estuviera manejando a un voladero y no sé cómo decirle, da la vuelta. De verdad Ujú. que no sé qué hacer, no sé cómo ayudarla. Lo que está sucediendo es que tampoco ella me pide ayuda. O sea, ¿cómo ves la situación? Claro, Mariana. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llega nuestra amiga llorando o súper triste, que porque tuvo un problema con el novio, porque tiene problemas familiares o porque está sufriendo de dinero y tú no sabes qué hacer? O sea, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo ayudarla, no sabes si ni siquiera si ayudarla, no sabes qué hacer. Y entonces, o sea, te llenas, te quedas frustrada, no sabes cómo reaccionar, pero aún así ahí sigues, porque estás intentando ser buena amiga, pero no sabes si opinar, si no opinar, si ayudar, si no ayudar. Y entonces ahí es donde entramos en este conflicto. Pero al final, creo que, como muchas veces lo hemos dicho, si tú no estás bien contigo misma primero, no puedes ayudar a otras personas. Porque, a ver, cuando alguien nos cuenta todo este tipo de cuestiones, o sea, es imposible, creo, que no nos afecte. Porque al final son personas a las que queremos, son amigos, son familias, son personas que realmente nos interesan. Y creo que a ninguno de nosotros nos gusta ver a alguien más sufrir, y mucho menos si son personas tan importantes. Entonces, entiendo completamente a veces esta frustración, esta desesperación que nos puede llegar a dar, y a veces tú sientes el problema como si fuera tuyo, y te llenas de mil emociones, o sea, de tristeza, desesperación, preocupación, y dices, ¿y ahora cómo le ayudo? ¿Y qué hago? ¿Cómo resuelvo? Justamente, o sea, a veces creo que es importante nosotros aprender a manejar estas emociones para poder ayudar a alguien más. Sí, sí, es un hecho y de verdad, como bien lo dices, es una frustración muy grande. En mi caso, me cuestiono si estoy siendo una buena amiga, si no lo estoy siendo, si hago o no hago, qué demonios hago. Sí, de verdad es muy frustrante. Pero a ver, Fanny, algo que tú decías es que muchas veces tenemos que estar bien con nosotros mismos antes de ayudar. Pero en este tipo de situaciones, ¿cómo estoy bien conmigo misma? ¿Cómo encuentro ese lugar? Mira, creo que obviamente depende de cada persona y depende de la situación que tu amiga está viviendo, porque también hay situaciones mucho más graves que otras, pero al final siento que en ese momento tú vas a estar lleno de sentimientos, lleno de emociones, entre tú recibir esa información y que te llena de emociones y entre tú ver a tu amiga sufriendo y con muchas emociones. Entonces, creo que el primer paso es detectar justamente lo que estás sintiendo. De entre las emociones más comunes que vamos a sentir es preocupación, enojo, frustración, tristeza, pero entonces, ahí es importante empezar a aclarar entre nosotros exactamente qué es lo que te está preocupando, exactamente qué es lo que te frustra. O sea, te está frustrando la situación con tu amiga, te está frustrando el no poder ayudarla, te está frustrando quizá que tú ya sabes cuál va a ser el resultado. O sea, ¿qué es lo que te está frustrando? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te enoja en la situación o qué es lo que te da miedo, tristeza o lo que sea? Porque es bien valioso tú ponerle un nombre a la emoción, porque entonces, o sea, si no conoces el problema, no le puedes dar una medicina o no puedes tú poder solucionarlo. Entonces, primero necesitas tú aclarar qué es lo que estás sintiendo. Pueden ser muchas emociones o puede ser solo una. Claro, porque, a ver, también se puede confundir el hecho en el que, pues, tú te sientes frustrada por las decisiones que ella está tomando y por el posible resultado que pueda tener, porque al final de cuentas no sabemos el futuro, pero tú te sientes frustrada por ella y tú no puedes de verdad cambiarlas. O sea, en mi caso yo no puedo cambiarla, yo no puedo decidir por ella, es su vida, es una persona independiente y Claro. sí puede ser muy diferente si te frustras, tú no sabes qué hacer o te frustra lo que ella está diciendo o te frustra lo que está viviendo. O sea, pueden ser muchos tipos de
frustración, pero sí, creo que sí es importante entender qué específicamente es lo que te está frustrando de esa situación. Y aquí también, bueno, viene mucho de la mano del paso número 2, que es mantener perspectiva. Y básicamente es entender cuál es tu papel en la situación. Una, entender que tu papel es de amiga, Ok. no de cualquier otra cosa, es amiga. Y como tal, tu única y principal función es estar ahí para ella. También es esta parte de no dejar que tus emociones te abrumen demasiado y que te impidan el poder ser ese apoyo que tu amiga está necesitando en ese momento. Porque como decíamos, a veces podemos tener como que mucha frustración, mucho enojo, o como esta sensación de decir otra vez, o como decir tan bien que ibas. Y entonces a veces esta forma de no saber cómo manejar nuestras propias emociones pueden perjudicar a la situación, porque quizá tú no vas a saber cómo manejar la situación, o puedes decir palabras que tu amiga no necesita, o palabras hirientes, y entonces lejos de ayudar, la vas a perjudicar. Por eso también es muy importante tener mucho cuidado con esta parte de tus propias emociones. Sí, porque de verdad me caché en queriéndola corregir, me caché en quererla, o sea, tratar como si fuera ella una niña chiquita y no lo es y no soy su mamá y no pienso ni siquiera en esa dinámica con nosotras, pero pues creo que es más mi frustración hablando. Y es completamente normal, porque al final, como decimos, o sea, son personas a las que queremos mucho y creo que sería como algo ilógico el tú ver que alguien que tú quieres sus decisiones la van a llevar a un sufrimiento mayor y no hacer nada. O sea, creo que es muy, hasta cierto punto es muy instintivo, ¿no? Como esta parte de querer reaccionar. Y como decíamos, o sea, a veces es ese sentimiento como decir, oye, vas hacia la barranca, date la vuelta, regrésate. O sea, nos daría ganas de correr por tu amiga, de traerla de vuelta, de jalarla. Sí, es que de verdad es muy difícil el ver que alguien está, el ver a alguien que tú quieres pasarla mal y conscientemente decir, síguela pasando mal. Creo que eso no es algo fácil de hacer. Por eso entramos en tanta desesperación y sí, creo que es muy cierto empezar a manejarlo tú primero antes de querer ver si es posible Ayuda. ayudar. Porque como te decía, en mi caso, mi amiga no me está pidiendo ayuda. Que es No, y en la mayor parte creo que así es. Pero mira, justamente esta parte que hablas tiene mucho que ver con el siguiente paso, que es hablar con alguien de confianza. Para estos justos momentos donde estás como que en un alto nivel de frustración, en un alto nivel de desesperación y que dices, híjole, es que no sé qué hacer, no sé para dónde moverme. A veces el tú sacar ese sentimiento, el contarle a alguien más, te ayuda a liberar de toda esta presión, porque a veces es mucho guardarte todo eso y a veces, o sea, yo entiendo que está la parte de la confidencialidad y no querer como que exponer los secretos de tus amigos y todo, y no se trata de eso, o sea, también a veces puedes con alguien que sea de mucha confianza para ti, contarle la situación sin tener que hablar de nombres o de personas, pero aquí la idea es liberar toda esa tensión, liberar toda esa preocupación, liberar las emociones para tú poder estar bien, porque quedarte tú con eso también te hace daño a ti como amigo. siento que la perspectiva muchas veces te puede servir para sacar, para hacer las cosas más objetivas. Muchas veces estando dentro del problema es muy difícil alejarte de la situación y ver objetivamente qué es lo que está sucediendo. Porque, por ejemplo, en mi caso, puede que mi amiga ni siquiera necesite ayuda. Puede que va por un buen camino, pero como no es un camino que yo conozco, a mí me da miedo por ella. Y a lo mejor, Fanny, por eso es que no me pide ayuda. Sí, Mariana, o sea, eso que dices es bien importante. Mucho también llega en esos momentos ese sentimiento de decir, a ver, yo no haría esto, pero yo no sé si lo que yo propongo es mejor o realmente es la solución correcta. A veces el tú platicarlo con otra persona, o sea, el tú dar tu punto de vista y decir, o sea, no me parece esto, ¿será que yo estoy bien o será que ella está mal? ¿Quién tiene la razón? Te puede validar, o sea, te puede decir, ¿sabes qué? No, sí, o sea, sí está mal lo que esta persona está pasando o no, o ¿sabes qué? No es tan grave como tú lo ves, como tú decías, o sea, igual y tú no es algo que tú harías, pero tampoco es el fin del mundo y tampoco le va a pasar nada. Y entonces también te puede ayudar a tranquilizarte. Por eso también es tan importante el tener otra perspectiva, otra idea, porque a ver,
nadie tiene la verdad absoluta de nada. No hay forma perfecta de vivir, no porque tú no harías algo significa que va a ser lo correcto o lo incorrecto. Simplemente son pues consejos, hablar desde tu perspectiva, hablar desde tu forma de ver la vida. Y justamente aquí entra la parte de conocer tus límites como amigo. No puedes controlar la vida de las demás personas, o sea, de tus amigos, porque no son tuyos. Tienes que respetar también sus tiempos y su espacio, porque no todos van a reaccionar de la misma forma que tú quisieras. Las personas tienen su proceso y a veces también es entender eso. O sea, una persona no va a sobrepasar un problema tan fácil como tú lo harías. Quizá una persona lo puede hacer mucho más rápido que tú. Y también entender si esa persona te está pidiendo espacio, respetar esa parte. Y entender que independientemente del camino, por muy difícil que esté pasando tu amigo, a veces es algo necesario en la vida de todos. O sea, todos creo que hemos pasado por momentos difíciles y a veces son necesarios en nuestra vida para poder aprender y crecer como personas. Entonces, entender también eso. Tú no puedes evitarle el dolor a una persona que quizá es necesario en su vida. No puedes intentar vivir por ellos, ni como que mantenerlos en una cajita de cristal y esperar que nada les pase, que no sufran. A veces quizá nuestro único deber como amigos es simplemente estar presentes y escuchar y hacerlos sentir que estamos ahí para ellos. Y quizá no va a ser necesario que actuemos. Porque justo es, o sea, justo es eso, Fanny. Siento que me importa tanto mi amiga que es como de yo quiero resolverte la vida. Y yo sé que puedo resolverte la vida, pero, pero es que no necesariamente porque es, como te lo digo, es una persona completamente diferente, con su propia vida, con sus propios problemas, y el yo resolver las cosas desde mi punto de vista, creo que no encaja bien ahí. Y aparte, si le resuelves la vida a alguien más, ¿cómo estás seguro que después no va a tener otros problemas que también vas a querer ir a resolver? Sí, es justo eso, o sea, entender cuál es tu límite como amigo y más que como amigo, creo que como persona, o sea, entender que tú no puedes vivir la vida de alguien más, no puedes decidir qué hacer en la vida de alguien más. Entonces, por muy doloroso que sea, el hecho de que tu amigo esté tomando las decisiones equivocadas, a veces solo nos toca eso, verlo desde la distancia y estar ahí cada vez que se caiga y se tropiece, estar ahí para levantarlo y para sostenerlo. Y ya, es lo que nos queda. Y sé que es súper frustrante y nos llena de desesperación, pero creo que sería lo mismo que nosotros esperaríamos en su lugar. O sea, si nosotros estuviéramos en esa situación donde estamos pasando por un momento difícil, creo que no habría mejor apoyo que simplemente el hecho de saber que tienes a alguien ahí para ti. Claro, porque, a ver, Fanny, y esta pregunta creo que la puedo responder por ti y por mí, aunque obviamente no respondo por ti, pero Ujú. si nosotras estamos pasando por algo difícil, hasta cierto punto queremos que nos dejen resolverlo por nosotras mismas, porque nosotros entendemos que somos personas capaces. Claro, pero bueno, Fanny, eso es la parte de nosotros y nosotros resolver lo que estamos sintiendo con algo que está sucediendo externo. Pero ahora, si nos ponemos a hablar de cómo tratar de ayudar y si se puede ayudar, ¿cómo podrías aconsejarle a alguien empezar? Creo que esto depende obviamente de la clase de situación que van a vivir las demás personas, no se puede generalizar totalmente, pero ciertos pasos que pueden encajar en la mayor parte de las situaciones es, primero, escuchar sin juzgar. Cuando un amigo te está contando un problema, una situación, sus sentimientos, creo que es muy importante no emitir un juicio, no declararlo como algo bueno y malo, sin antes como que conocer toda la historia, sin entender toda la situación. Y a veces ni siquiera es necesario que tú digas lo que tú crees si es bueno o malo, simplemente escuchar. O sea, porque cuando creo que funciona al revés, cuando tú quieres contarle a un amigo algo que estás pasando, no estás esperando a que te regañe, a que te diga, estuviste bien, estuviste mal, simplemente lo estás contando y esperas que alguien te escuche. Claro, muchas veces hay cosas que solamente queremos que nos escuchen. No necesito que me digas nada. A lo mejor ni siquiera necesito nada. Solo necesito sacarlo de mí. Sí, justamente. Y viene de la mano con la segunda parte, que es mostrar empatía.
O sea, si tu amigo te está contando que está pasando por una situación difícil, si te está contando, si se está sintiendo vulnerable contigo y te está mostrando sus sentimientos, es validarlos. O sea, tú como amigo lo que debes de hacer es como decir, ok, entiendo, porque, o sea, tú no puedes juzgar o decir que es malo o bueno lo que otra persona está sintiendo, porque cada quien lo vive desde su perspectiva. Entonces es eso, validarlo. Si la otra persona te dice que está muy triste, muy enojado, muy frustrado, lo que sea, valídalo. Está bien, entiendo por lo que estás pasando, está correcto lo que tú estás sintiendo y hacerle, sobre todo, hacerle entender que te importa su bienestar. Fanny, que es cierto, porque muchas veces como amiga, tú solamente necesitas que saber que que están ahí para ti. ¿Cuántas veces más bien no hemos pasado por un problema que, como bien lo decía, solamente lo quieres sacar del pecho, pero lo quieres sacar con alguien que tú sabes que siempre va a estar ahí para ti, que tú sabes que sin importar lo que le digas, no te va a juzgar, solamente te va a escuchar, que es de verdad lo que necesitas? Y justo viene también con el siguiente paso que es pregunta en qué lo puedes ayudar. Lo que decíamos, muchas veces no necesitamos que alguien venga y nos solucione la vida, muchas veces necesitaremos un consejo, muchas veces necesitaremos que simplemente estén físicamente para nosotros, que rían con nosotros, que lloren con nosotros. Por eso es muy importante tú como amigo no dar por hecho qué es lo que la otra persona necesita y preguntarle, ¿tú qué necesitas de mí? ¿Cómo yo te ayudo? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo, qué quieres? ¿Qué necesitas de mí? Claro, ¿cómo te puedo ayudar si existe la forma? Porque muchas veces a lo mejor como no vivimos esa realidad, no podemos ver que hay una solución rápida y ellos sí la están viendo y a lo mejor para ellos es más fácil decir necesito A, B, C o D. Y tú como amigo queriendo ayudar, puedes dar otra opinión que a lo mejor no necesariamente va a tener el mismo impacto que ellos pueden tener. En los momentos, claro, en los que las personas saben qué es lo que necesitan. También hay situaciones en las que ni siquiera saben ellos qué es lo que necesitan. Y también es válido porque es muy difícil, sobre todo en situaciones tan complicadas, el saber cómo manejar la situación y quizá ellos tampoco tienen esa claridad. Y también el siguiente paso es ser paciente. Cada quien va, entender que cada quien va a tener su proceso. Si ellos también no saben cómo manejar toda esta situación y te piden espacio, te piden tiempo, pues tú también ser paciente con esa parte, entender que no existe un límite de tiempo, o sea, que si de repente tu amiga que terminó con su novio hace un año regresa contigo después de un año a contarte lo mismo, no está mal, o sea, no hay un máximo de tiempo, o sea, cada quien lo va a procesar como mejor pueda y se vale. Y lo único que te queda ahí es tú estar ahí para ella. Claro, sí, de verdad que sí, muchas veces esa puede ser la definición de amigo. Estar ahí, no importa cuántas veces. Y bueno, eso nos lleva a los últimos pasos, que es ofrecer distracción y mantener el contacto. Ofrecer distracción se refiere a que a veces esas personas lo mejor que puedes hacer es como salir, sacarlos de su rutina, sacarlos de su entorno, que se distraigan, que liberen el estrés, que liberen la preocupación y tú simplemente estar ahí para brindarle esa distracción que necesitan y también mantener el contacto, o sea, regularmente por un buen tiempo tú estar ahí cerca de esa persona, estar preguntando cómo se siente, cómo sigue, si necesita algo y simplemente que sienta que hay alguien que constantemente se está preocupando por él, que cuenta con alguien y que tiene ese respaldo. Pero bueno, Mariana, esos son algunos de los pasos que podemos utilizar para ayudar a nuestros amigos. Y también aquí una parte muy importante es que muchas veces sentimos que no hay mucho que podamos hacer por esa persona, porque no podemos actuar por ellos, no podemos modificar las cosas ni cambiar su vida a nuestro antojo, pero creo que sí hay pequeñas acciones que podemos hacer, no para hacer que ellos actúen o para actuar por ellos, pero sí podemos darle esas herramientas que ellos necesitan para abrir los ojos, para que quizá tengan otra perspectiva de su situación, para que quizá entiendan que hay más opciones, para que como que cambiarles la perspectiva de su problema, que salgan del problema y puedan quizá encontrar una solución. O simplemente olvidarse de lo que están viviendo. Sí, y para eso también, Mariana, algo que de verdad a mí me ha funcionado mucho, analizar la situación por la que tus amigos están pasando, por ejemplo. Tengo una amiga que estaba pasando por una situación muy difícil porque perdió un familiar
estaba en una depresión muy, muy grande, empezó a descuidarse a ella misma, eh, y bueno, tenía ahí un tema de dependencia con su mamá. El punto es que yo ahí pude identificar que esa amiga tenía lo más grave que ella tenía en su caso era, por ejemplo, depresión. Y entonces, en su caso, lo que pude entender era que, bueno, lo que necesitábamos hacer primero era hacerla salir de esa tristeza, de esas emociones que ella tenía. Y entonces, poco a poco, le iba mandando como que cierta información que yo sabía que la podía ayudar a salir de ahí, como hacerla entender que ella en algún momento había pasado por situaciones difíciles, que ella podía salir sola de este problema, que tenía la fuerza suficiente en su interior, o sea, como que tratar de empoderarla para que ella tuviera esa fuerza que quizá en algún momento necesitaba para salir de ese problema. O también creo que nos ha tocado estar a ti y a mí en situaciones donde tenemos amigas que están con personas que las engañan o con parejas que no son las correctas. Y entonces también es entender, o sea, quizá tú no puedes decirle que corta al novio o que lo deje, pero sí puedes hacerle recordar que quizá esa situación donde ella está no es lo que merece, que ella puede conseguir a una mejor pareja, a un mejor hombre, que no está bien lo que ella está viviendo, que puedas entender que está bien si ella está sola, que no necesita tener a alguien a su lado, que tiene personas a su alrededor, que tiene amigos, que tiene familia, que tiene personas que la quieren. Y poco a poco estas cositas pueden ir haciendo que ella en su inconsciente entienda que tiene más opciones, que la situación donde ella está viviendo no es el fin del mundo, que hay una manera de salir de ahí y que en algún momento ella pueda tomar la decisión por sí sola de querer salir de ahí. Claro, es un hecho. Y bueno, es que sí, de verdad es una situación un poco más compleja. Hay personas que podemos llegar a hacer eso y hay personas que no podemos llegar a hacer eso. Creo que como amiga, hasta cierto punto, el escuchar qué es lo que está viviendo la otra persona, entiendes, más o menos tienes cierta idea de lo que le puede ayudar, de lo que está pasando y qué tipo de estrategias puedes tú hacer como amiga. Claro, no todos estamos entrenados para ese tipo de razonamiento, pero sí a lo mejor, por ejemplo, en el caso de mi amiga, a lo mejor serviría recordarle que no es la única persona que está viviendo en esa situación, que hay más personas que vivieron esa situación y peores a lo mejor, que pudieron salir adelante y que a lo mejor si otros pudieron, porque ella no iba a poder. Claro. Es que a veces solamente es eso, o sea, como que recordarles a tus amigas cosas que estoy segura que ellas ya saben, pero a veces se les olvidan. Y entonces como que darles, ser esa fuerza, ser ese apoyo que ellas necesitan para ellas mismas salir de la situación. O sea, a veces no necesitas tú hacer nada por ellas, simplemente darles estas herramientas, darles esta fuerza, darles esta motivación, este empoderamiento que ellas pueden necesitar para ellas solitas salir de la situación, para ellas solitas entender que hay un camino diferente, que pueden salir de ahí. Y a veces eso es más que suficiente. Y claro, creo que todo esto, creo que Fanny, todo lo que hemos estado hablando tiene de verdad una gran importancia en tener en cuenta tú como amiga qué es lo que estás sintiendo, entender que muchas veces puedes hacer, entender que muchas veces no puedes hacer, que el simple hecho de estar, de hacer a la otra persona sentir que estás es suficiente y que no necesariamente tú vas a llegar a resolverle la vida a alguien más. Claro, y también entender que, o sea, pasar por estas situaciones como amigo, donde tú escuchas a la otra persona, donde te cuentan sus problemas, puede llegar a ser agotador emocionalmente, porque recibes mucha información, porque estás viendo sufrir a la otra persona, porque quieras o no te va a afectar. Y entonces también no olvidar que también es válido el nosotros tener nuestro proceso, que es válido cuidarnos también a nosotros mismos porque, como decíamos, tú para poder ser un buen amigo, primero tienes que estar bien tú. Siempre que pasemos por ese tipo de situaciones, creo que es bueno también preguntarnos cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos con la información que nos están dando, cómo nos sentimos por el hecho de ver a nuestro amigo mal, tratar de ayudar a nosotros sanarnos, sentirnos cómodos con esa parte y si nos sentimos listos, ayudarlos o estar ahí presentes. A veces quizá va a ser muy difícil procesar esta información y quizá nos va a tomar tiempo o no vamos a poder ser el mejor apoyo para nuestro amigo y entonces también se vale esa parte y como decíamos, a también entender que no podemos solucionarle la vida a nadie,
nuestro límite como amigos simplemente es ofrecer nuestro apoyo como mejor se pueda, como mejor tus amigos lo quieran, y es mantenernos ahí presentes, estar ahí presentes, hacerles sentir que tienen a alguien que los quiere, que se preocupan por ellos y que ahí vas a estar, pase lo que pase. Claro, es un hecho. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, cuéntenos, por favor, si han pasado por una situación similar, qué fue lo que sus amigos les contaron, cómo lo manejaron y también cuéntanos, ¿ustedes han pasado por situaciones difíciles? ¿Qué han hecho sus amigos para ayudarlos? Claro. También, por favor, déjenos allá abajo en la cajita de comentarios si han pasado por situaciones en donde el no hacer nada era la mejor solución y cómo fue que ustedes manejaron esa situación. Porque muchas veces entiendo que es muy frustrante y muy difícil el no poder hacer nada, el sentir que tienes las manos atadas. Pero creo que entiendo en el caso de mi amiga y el mío que no quiero yo ser Superman para ella el resto de su vida. Quiero que ella se vuelva su propia salvadora y creo que también es importante dejar ir un poco. Así es. Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por hoy, pero mientras tanto nos vemos a la próxima. Bye.